Hola a todos mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su amiga y hermana en Cristo Jesús, Ruth de León, lista ya para compartir otra palabra, y esta vez nos vamos a ir a Colosenses, siempre en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Ya tiene la Biblia a la mano, ¿verdad? Usted siempre está preparado con su Biblia a la mano para leer conjuntamente conmigo, ¿verdad? Para acompañarme en la lectura. Gloria a Dios por eso, que usted siempre está ahí pendiente de tener la Biblia a la mano. Es importante, mi querido amigo, leer la palabra y sobre todo leerla conjuntamente cuando se está escuchando una predicación para ir verificando lo que nos están leyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya usted está listo, Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 10, vamos a leer. Y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Y este texto bíblico tiene como título: Pablo pide que Dios le dé o le conceda sabiduría espiritual. Es decir, el apóstol Pablo le estaba pidiendo, ¿verdad?, a nuestro Dios Todopoderoso que le diera sabiduría espiritual. Y es de lo que te voy a hablar hoy, y por eso te quise leer solamente esos dos versículos, pero yo te voy a pedir por favor que tú puedas leer el texto completo. Lee por favor desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, y lo vas a leer por favor hasta el 14. De todas maneras yo lo voy a dejar en la descripción del video, pero me gustaría que tú lo leyeras y lo pudieras analizar. Recuerda, estamos en Colosenses, en el Nuevo Testamento. El Señor aquí, ¿verdad?, nos está hablando de que debemos adquirir sabiduría espiritual, conocimiento espiritual. Se sabe que nosotros vivimos en un plano natural. Se sabe que nosotros somos de carne y de hueso, pero sabemos que tenemos, ¿verdad?, otra parte que es la espiritual. Se sabe que Dios es espíritu. Sabemos también que en el plano natural nosotros tenemos muchas maneras de adquirir información, de adquirir conocimiento, de nutrir nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro diario aprender, nuestro diario conocer. Y es importante el conocimiento porque el conocimiento nos ayuda a vivir la vida, a realizar un trabajo, a realizar un estudio, a sabernos comportar con las demás personas, a sociabilizar, a hacer tantas cosas, a hacer negocios, a construir cosas. O sea, la sabiduría, el conocimiento te da la oportunidad de hacer muchas cosas porque te abre puertas, puertas de trabajos, puertas de negocios, puertas de ser un empresario, puertas de tantas cosas. Pero Dios quiere darte la sabiduría espiritual, que la sabiduría espiritual no la vas a conseguir en este plano natural, con las cosas que ven tus ojos. Dios quiere que tú veas más allá, que tú conozcas lo que está detrás de todo lo natural que ven tus ojos. Dios quiere que tú conozcas lo que está más allá de lo que tú puedes tocar, de lo que es tangible, que se puede tocar. Dios quiere que tú conozcas más allá de eso. Dios quiere que tú conozcas más allá de lo que se puede palpar, que se puede ver con los ojos naturales. Dios quiere que tú veas más allá, que puedas ver con los ojos espirituales, y eso se llama discernimiento y eso se llama sabiduría, porque así tú puedes distinguir entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, en lo que es natural de este plano y lo que es espiritual, y que tú puedas saber y entender que todo lo que se manifiesta al plano natural ya está hecho en el plano espiritual. Todo lo que se manifiesta en el plano natural ya está hecho en el plano espiritual. Te hago un ejemplo: los ataques del enemigo, él los realiza
en el plano espiritual y luego lo manifiesta al plano natural. Y entonces donde ahí tú empiezas a tener una serie de problemas, bien sea de salud, de economía, de familia, de trabajo, con los amigos, con los vecinos, empiezas a tener todo tipo de conflicto a lo largo de tu vida, porque lo que te está atacando es espiritual. Pero si tú no tienes esa visión sobrenatural, esa visión de lo espiritual, si no tienes abiertos tus oídos espirituales, tus oídos espirituales, o sea, si no tienes ojos y oídos espirituales, que eso solamente te lo da el Espíritu Santo, esa revelación, ese discernimiento, ¿verdad? Entonces tú no vas a saber de dónde proviene lo que te está atacando. Entonces tú vas a pensar que tú estás luchando con lo que está a tu alrededor, con lo que está en el plano natural. No te vas a dar cuenta que tú en realidad estás luchando con cosas espirituales que tú ni siquiera conoces, que ni siquiera te imaginas. Por eso es que es importante que adquiramos conocimiento, que le pidamos a Dios sabiduría, así como el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios: concédeme sabiduría espiritual, concédemela. ¿Para qué? Para saber lo que se mueve en el plano espiritual, para saber cómo manejar esas cosas, cómo contrarrestar esas cosas, cómo defenderse de esas cosas, cómo saber reaccionar ante las cosas espirituales que nos atacan y que nosotros pensamos que son cosas normales de este mundo. No, son cosas que primero se proyectan, se manifiestan, se hacen en el plano espiritual, porque el enemigo planea todo desde el mundo espiritual de maldad donde él está, el mundo de tiniebla donde él está. Igualmente, todo lo bueno que proviene de Dios, Dios ya lo tiene para ti, ya Dios lo ha creado. Dios tiene para cada ser humano, desde antes de que naciera el ser humano, desde antes que existiera el ser humano, ya en el plano espiritual, ya Dios ha hecho, tiene todo lo que es para cada ser humano, el propósito por el cual lo creó, el llamado por el cual lo creó, los dones, los talentos y las capacidades que le va a dar a ese ser humano, cómo va a vivir en la tierra, qué va a tener. Dios sabe hasta los ataques que el enemigo va a querer hacerte. Y Dios quiere que tú adquieras sabiduría espiritual, conocimiento, discernimiento espiritual, para que tú sepas defenderte de esos ataques. Por eso es que en la palabra de Dios dice: Dios no va a permitir en tu vida pruebas que tú no puedas superar. Dios no te va a hacer pasar por proceso que tú no puedas superar. Dios no te va a permitir tentaciones del enemigo que tú no puedas decir: no, no voy a hacer eso, no voy a caer. No, porque Dios te conoce, Dios te creó y Dios ya sabe cómo tú vas a reaccionar, cómo te vas a mover, cómo vas a actuar. Pero como Dios sabe que tú estás en el plano natural y que tú no conoces todo lo que se mueve en el plano espiritual, Dios quiere que tanto tú como yo conozcamos la parte espiritual. Y esa solo nos lo puede revelar el Espíritu Santo a través de la comunión que tengamos con Él. Y también leyendo la palabra, porque la palabra te habla tanto del plano natural como del plano espiritual. Te habla de las dos cosas, Entonces aquí el apóstol Pablo le dice al Señor que le conceda sabiduría espiritual. No le está diciendo: concédeme sabiduría natural, de lo que se ve, de este mundo, del plano natural. No, le estaba pidiendo que le diera sabiduría más allá de lo que veían sus ojos, más de lo que él podía entender con sus 5 sentidos aquí en el plano natural, sino que le diera más allá, sabiduría espiritual, sabiduría que viene del Espíritu Santo. Por eso a mí me gustaría que tú pudieras leer el texto bíblico completo. Y también dice que debemos orar uno por los otros. Yo debo orar por ti, tú debes orar por mí y todos debemos orar por todo, para que Dios nos ayude a amar el conocimiento, a amar la inteligencia, a amar la sabiduría, para que Dios unos a otros nos pueda dar sabiduría e inteligencia para comprender lo que se mueve, lo que está sucediendo, que nosotros con nuestros ojos espirituales no vemos, pero que está sucediendo y que lo podemos sentir y que lo podemos presentir y que muchas veces desconocemos porque no sabemos que es espiritual el ataque que se nos está sobreviniendo, porque el enemigo siempre está planeando. Y las bendiciones de Dios, ¿de dónde vienen? Del plano espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios todo lo que tiene para nosotros ya lo había creado, como te digo, ya lo tiene en sus manos.
pero lo va a manifestar en el plano natural, pero Él necesita también que tú tengas sabiduría, conocimiento y discernimiento para entender que cuando Dios te entrega algo, un ministerio, un don, un talento, una capacidad, una habilidad, cuando Dios te entrega algo, tú puedas tener la sabiduría espiritual para saber qué vas a hacer con ese algo que Dios te esté entregando. Obviamente Dios te va a ministrar, obviamente Dios te va a guiar, obviamente Dios te va a conducir para que tú sepas cómo administrar esos dones y esos talentos, para que tú sepas cómo hacer. Pero si tú te desenfocas y no adquieres conocimiento, entonces tú no vas a saber qué hacer con eso. Y va a ser un talento o un don o algo que se puede desperdiciar porque no los estás utilizando. Como la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde habla que a cada trabajador se le dieron una cantidad de talento para que los multiplicaran. Y cuando regresara el dueño, ¿verdad? Pudieran darle con intereses al dueño lo suyo, ¿verdad? Y uno de ellos tuvo miedo y escondió el talento. Y después cuando regresó el Señor le dijo, Señor, tuve miedo y por eso escondí tu talento, pero aquí está tu talento. ¿Y qué hizo el Señor? Lo castigó, lo echó fuera, porque le dijo, ¿cómo es posible que tú no multiplicaste mi talento y no me trayeras con interés ese talento multiplicado? Por eso al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que tiene se le será quitado. O sea, hasta lo poquito que tiene se le será quitado, ¿verdad? Porque le dijo al Señor, le dijo, es que yo sé que tú recoges donde tú no siembras. Como queriendo decir, Señor, tú lo puedes hacer todo. Así tú no siembres, tú recoges porque tú eres Dios, tú lo puedes hacer todo, ¿verdad? Como queriéndole decir, porque a veces le queremos decir hacia el Señor. El Señor nos da una asignación, un designio, un diseño, un propósito, un llamado. Entonces nos da miedo y lo escondemos. Me escondo mejor. Y después, ¿qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, tú podías haber utilizado a otro, o sin utilizarme a mí, o sin utilizar a otro, de igual manera tú lo podías hacer. Así que yo escondí mi don, mi talento, pero aquí te lo regreso, Padre, como me lo diste te lo doy. Dios no le va a agradar eso, no le va a agradar eso, porque si Dios te da algo es para que lo multipliques. Y si tú para multiplicar algo, desarrollar algo, producir algo, lo que necesitas es conocimiento, sabiduría y discernimiento, pues Dios te dice que se lo pidas, que Él te lo va a dar sin negar la sabiduría, la inteligencia, como hizo el apóstol Pablo. Le pidió sabiduría espiritual que viene del Espíritu Santo, sabiduría espiritual, que su espíritu estuviera conectado al Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo le revelara cosas, que le hablara, que le hiciera entender cosas, que le hiciera entender el plano natural. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Por eso dice aquí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y aquí hablaba de una persona que se llama Epafras, que era un ministro del Señor Jesucristo que ministraba la palabra. Y ellos habían escuchado a este ministro que hablaba de la palabra. Y dice, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar unos por los otros, o sea, de orar por vosotros. Ministraba al Señor Jesucristo. Es decir, cuando a ti te ministran del Señor de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Tú debes escuchar lo que te están diciendo y pedirle al Señor, Señor, quiero sabiduría espiritual, quiero que conectes mi espíritu con tu espíritu, porque quizás yo no estoy entendiendo lo que me están ministrando, quizás no comprendo bien lo que me están diciendo, pero yo quiero entenderlo, Padre. Quiero entender esta predicación, esta administración, quiero entender esta palabra que me han dado o esta palabra que me han profetizado o esta palabra que estoy leyendo en la Biblia. Padre, yo quiero entenderla. Padre, dame sabiduría espiritual, por favor. Conecta mi espíritu con el tuyo y lléname de tu sabiduría, de tu discernimiento. Por favor, Padre, yo lo necesito. El Señor te va a dar la sabiduría. El Señor te va a dar la sabiduría, gloria al Señor. Y dice, y de pedir que seáis llenos de conocimiento, es decir, pedir unos por los otros que seamos llenos de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? Dice, de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De la voluntad de Dios. En toda sabiduría. ¿De la sabiduría de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Inteligencia espiritual. ¿De dónde viene la inteligencia? De Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de la inteligencia.
Dios es la fuente de la comprensión, del saber, del discernimiento, del conocimiento. Dios es la sabiduría. Entonces pidámosle sabiduría. Y dice, para que andéis como es dignos del Señor. Si tenemos sabiduría, vamos a saber cómo es digno que caminemos, que estemos delante del Señor, porque tenemos la sabiduría, porque sabemos cómo hacerlo, porque la sabiduría Dios nos las ha dado. Amén. Y dice, agradándole en todo, llevando frutos de toda obra buena, llevando fruto de toda obra buena, de buenas obras, o sea, multiplicando los dones, los talentos, dando fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo pedía conocimiento al Señor, pedía sabiduría, oraba por los demás para que le diera el Señor sabiduría y conocimiento espiritual, para que Jesucristo, el Espíritu Santo, le diera sabiduría y conocimiento espiritual a los demás, para que se la diera a él también, para que le diera sabiduría a sus ministros, para que supieran cómo ministrar la palabra de Dios con sabiduría, con discernimiento, con conocimiento. ¿Cuál es el mensaje, mi amigo? Pídele sabiduría al Señor. Pídele sabiduría espiritual, como hizo el apóstol Pablo. Pidámosle, porque yo también la necesito, se la pido todos los días. Pidámosle sabiduría espiritual a nuestro Señor Jesucristo, para saber agradarlo, para saber conducirnos en la vida, para saber ser como Él quiere que nosotros seamos, para saber lo que se mueve en el plano espiritual, para saber que todo lo que se manifiesta en el plano natural proviene del plano espiritual, para saber si lo que está llegando a nosotros viene de Dios o viene del enemigo, para hacer la diferencia, porque el diablo se disfraza de ángel de luz y a veces pensamos que una cosa puede venir de Dios y no es así. Para ayudarnos a reconocer la voz de Dios y saber y estar seguro cuando es Dios el que nos habla. Gloria al Señor, porque eso hace la sabiduría espiritual y es algo bello cuando el Señor te habla. Cuando el Señor te habla en tu mente, en tu corazón, a través de la palabra, a través de una persona, a través de un predicador, en sueños, que tú escuchas su voz audible, que el Señor te habla. Muchas personas de alguna manera u otra han escuchado la voz de Dios. Yo la he escuchado. Entonces, mi querido amigo, aunque te parezca increíble, aunque te parezca, wow, no puede ser, eso es mentira, pídele sabiduría espiritual al Señor. Pídele que conecte su Espíritu Santo con el tuyo. Y después me vas a decir si es mentira o es verdad lo que te estoy diciendo, después que lo experimente, porque solamente el que lo sabe, que ha vivido verdaderamente esta cercanía, esta llenura del Espíritu Santo, este conocimiento de Dios, esta sabiduría, solamente el que tiene una comunión diaria con Dios y que vive en conversación con el Espíritu Santo a diario, solamente una persona así sabe que lo que le estoy diciendo es verdad y lo puede creer. Los demás no lo creen porque hay gente incrédula. Pídele al Señor que te quite toda incredulidad y que tú puedas tener conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, mi querido amigo, ¿sí? Dios te bendiga grande y poderosamente y lee el texto bíblico, léelo completo, amén. Un beso y un abrazo, Dios les bendiga, chao.